Mi nombre es Jesús Cabello. Tengo 10 años trabajando en ámbitos restauranteros. Bueno, la verdad es que todo empezó por curiosidad por la cocina. Me llamaba mucho la atención el hecho de tener que crear cosas nuevas todos los días. Nunca creas algo igual, entonces era lo que me llamaba la atención. Que nunca, por más que hiciera una misma receta, por más que hiciera el mismo procedimiento, nada nunca te queda igual. Entonces era como que el hecho de estar innovando todos los días, estar haciendo algo nuevo todos los días, fue lo que me llamó la atención. He trabajado para hoteles, he hecho prácticas en hoteles, he trabajado en organización de eventos y he trabajado literal sobre restaurantes. Bueno, uno de los restaurantes en los que trabajé está en Nueva York. El chef ejecutivo tenía una política que yo trato de usar hoy en día. Es una política de no mermas. Entonces, por ejemplo, era un restaurante en un pueblo en el estado de Nueva York que ningún cocinero, ninguna persona en cocina podía tirar la basura si la basura no se verificaba primero por el chef ejecutivo. Todo lo que era grasas y aceites se mandaba a un centro de reciclaje. Como era un pueblo un poquito más consciente hace como 10 años, todo era proyectos de reciclaje, proyectos de no tirar basura, proyectos de todo eso. Entonces el mismo restaurante se acoplaba porque era ley en ese lugar que se llamaba New Paltz en Nueva York. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hacíamos era que la basura, tú tenías un tazón, depositabas tu basura y la basura antes de depositarse se revisaba por el chef ejecutivo. Si había cualquier cosa que se puede usar para cualquier otro producto, se tenía que generar, congelar o guardar. No podíamos usar ciertos productos, teníamos que separar la basura a nivel industrial, o sea, tenía que haber contenedores para un restaurante, que eso no es muy común de ver. Y bueno, todos los procesos que se usaban eran en cuanto a sustentar el medio ambiente. Las pocas mermas se dividían, orgánicas, inorgánicas y también en reciclables. Entonces, por ejemplo, si tú querías tirar un cabo de un pimiento morrón, tenías que pasarlo a un bote de basura de materia orgánica. Todos los huevos, cascarones de huevos, se iban a materia orgánica, cáscaras de frutas y demás. Si no se podían reutilizar, iban a orgánica. Se separaba orgánica e inorgánica y aparte todo lo que era vidrio, todo lo que era metal, se ponía en contenedores diferentes, pero se tenían que lavar, secar y se montaban en los contenedores para irse. Creo que es todo en general. Por ejemplo, ahorita se le está tratando de inculcar a los alumnos a un sistema sustentable. Por ejemplo, aquí en la misma UVM a todos los de gastronomía se les está inculcando un programa de cero mermas desde hace 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que se les controla el consumo de desperdicios y de productos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Literal, en los primeros 6 meses de la implantación de ese programa se redujo el 70% de desperdicio en el campus, en mi división. ¿Qué quiere decir esto? Que mis alumnos compactaron sus desperdicios a un 30% de lo que había sido un ciclo anterior. A partir de ahí, todo lo que es insumos tiene un uso se maneja algo que yo le llamo un reciclaje de mermas, en el que hago lo mismo que a mí me enseñaron en Nueva York. Todo antes de ser tirado a la basura tiene que pasar por el chef. El chef no tiene permitido pedir insumos de más, sino sus siguientes clases se sancionan por el hecho de contaminar más y por desperdiciar alimentos. Entonces, desde hace 3 años la verdad es que la universidad ha estado trabajando muy bien. De hecho, antes de entrar aquí, tuve una cafetería, una concesión en una cafetería, y igual tenía el proceso de reciclaje de alimentos. Entonces, todo mi menú estaba creado para que funcionara solamente con 40 artículos. Todo el menú se hacía a base de esos 40 artículos con una presentación diferente. Entonces, los insumos tenían un costo bajo, la producción era mucho más rápida y era muy difícil tener mermas. Y por ejemplo, ahorita yo también por fuera me dedico a dar consultorías y muchas de las consultorías que manejo trato de dar una capacitación acerca del reciclaje de mermas y la optimización de insumos. Yo creo que sí, pero el problema creo que no es tanto la industria,
Si tú llegas con un hotel o llegas con un restaurante y le dices, te voy a penalizar si tienes algún problema con esto, si no cumples con esta nueva norma o con esta nueva ley, todos los establecimientos se van a alinear. Aquí el problema no es tanto que eso se le exija a la industria hospitalaria, que sí se le debería de exigir. Aquí el problema que vas a tener es que tú a la industria la puedes controlar de esa manera, a la industria local y turística no. O sea, tú no le puedes decir si estás en Cancún, tú no le puedes decir a alguien que viene de Michoacán, decirle que no puedes fumar en esta área. Si él está en la calle va a fumar, y si fuma, tira la colilla. Entonces, ese tipo de cultura, supongo que es una cultura aprendida que se va a tener que pasar a las generaciones, pero mientras, yo creo que el mayor problema que tendríamos sería los locales y los turistas que visitan los estados, no tanto los establecimientos dedicados a la hospitalidad. La ventaja es que el All Inclusive por lo general manejan un combo que el precio está, la casa nunca pierde, entonces el precio está hecho de una manera en la que el hotel siempre sale ganando. Los hoteles sí manejan en ese tipo el reciclaje de productos. ¿Okay? Aunque tú no te des cuenta, sí están reciclando algunos productos o tienen una producción tan cotidiana que realmente no hay tanto desperdicio. Aquí el problema es que dentro de los All Inclusive también los huéspedes tienden a desperdiciar mucha comida. Y es posible que los establecimientos All Inclusive también tengan un desperdicio alto de productos. Ahora, aquí normalmente si hablamos de comida estamos hablando de productos que son de cierta manera biodegradables, ¿no? Toda la comida que se echa a perder se va a podrir, va a pasar todo un proceso y supongamos, es el ciclo de la vida, ¿no? Sale de la tierra, regresa a la tierra. Pero en este caso también eso influye en contaminación como vidrio, alcohol, cosas que no son reciclables, hay mucha producción de lavado, los lavados no son biodegradables, entonces contamina el agua. Entonces realmente creo que el All Inclusive es un arma de dos filos. Es bueno para el turista, es bueno para atraer un derrame económico en base al turismo a una zona, pero a final de cuentas hay más desperdicio de comida y hay más contaminación. Y aquí son cosas diferentes, porque el desperdicio de comida, si tienes un alimento que se desperdicia, podría ser un alimento que nutra a alguien que no tiene para consumir ese alimento. Ese es un tipo de desperdicio. El desperdicio que no es que no sea sustentable o no, la comida se degrada, pero estás haciendo un desperdicio de comida cuando hay gente que no tiene que comer. Y al mismo tiempo estás haciendo un desperdicio de productos, de plásticos, de vidrios, de productos no biodegradables y demás, que están contaminando al medio ambiente. Entonces no hay algo que los regule. En el ámbito social All Inclusive, normalmente esos hoteles logran tener también terrenos un poquito más económicos debido a que se van a lugares un poquito más alejados. Un All Inclusive que está dentro de una zona hotelera por lo general es muy caro. Cuando tienes unos muy buenos hoteles All Inclusive que están alejados, que son más baratos. ¿Por qué? Porque el terreno, la renta y demás es un poco más económica. ¿En cómo puede afectar el nivel social un All Inclusive? Por ejemplo, si tienes que depender de una derrama económica extranjera, en este caso de turistas, a negocios locales, al momento que un All Inclusive los turistas no salen, no hay una derrama económica de su parte en el ámbito laboral local. Es decir, no te van a dejar ir que la tiendita que esté en la esquina, que vende tapetes de yute, entra a un hotel All Inclusive a vender. Entonces, por ejemplo, ahí también se corta la derrama económica de la zona. Entre menos derrama económica legal hay en la zona, pues obviamente también se pagan menos impuestos regresan a esa parte y por lo general las áreas se descuidan. ¿Por qué? Porque el gobierno no recibe el capital necesario para estar restaurando la zona. Sí, porque, por ejemplo, hay muchas maneras de que la industria hotelera pueda promover la sustentabilidad. No nada más la sustentabilidad en alimentos y bebidas, no nada más la sustentabilidad en desperdicio de alimentos, sino también una sustentabilidad del medio ambiente. Por ejemplo, cada vez a nivel mundial están creciendo hoteles que tienen como meta conservar un área verde, o proteger un área verde, o proteger entornos. Todo lo que es
turismo local y así en esos mismos hoteles dependen de lo que pueden ofrecer los hoteles dentro de esa zona. O sea, si tienen una playa, si están dentro de un manglar o demás, pues bueno, pues de ahí es donde sacan más turismo. Aquí, ¿cuál es el punto que hay que cuidar? Que los hoteles lo que hacen es que maximizan sus espacios, maximizan sus revenues, entonces entre más vendo, más gano, y dejan a un lado toda la parte de sustentabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita la gente se está volviendo un poquito más verde. ¿Qué es lo que está pasando con el caso de Cinemex? Que el dueño de Cinemex tiene otro negocio que tuvo una derrama de aceite en el mar de Cortés. Entonces la gente se dio cuenta y ahora están boicoteando a Cinemex para que puedan tomar responsabilidad, ya que el gobierno no lo hace. La misma sociedad está tomando una acción para sancionar a esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tarde o temprano los mismos turistas van a empezar a buscar cosas que son más ecológicas o más sustentables. Por ejemplo, unas vacaciones en Xcaret, donde visitas ríos, donde visitas cenotes, donde visitas todo lo que es natural. Y ahorita es uno de los mejores lugares turísticos del mundo. No tiene nada de extraordinario y todo está dentro de una zona protegida. Pues ese tipo de negocios yo creo que es lo que va a empezar a empujar la parte sustentable dentro de la hospitalidad. No tal cual y sí. ¿Por qué? Porque si el hotel o el negocio de hospitalidad que se está manejando tiene algún tipo de responsabilidad social con el medio ambiente de la zona, pues sí, probablemente va a haber menos desperdicio, va a ser más limpio, va a haber menos posibilidades de plaga, pero pues realmente si te pones a pensar en eso es algo que ya debería de suceder, que toda la vida debió de haber sucedido. Entonces, fuera de que le estás garantizando o le das una oportunidad a la gente local de decir, pues te van a tratar de mantener un poquito más limpio todo, pues no hay otra cosa. Yo creo que mucha gente le tiene un poquito de miedo al turismo ecológico. ¿Por qué? Porque piensan que van a dejar a un lado ciertas comodidades. Si tú te vas de vacaciones, pues no quieres irte a un lugar donde, supongamos que te dan la opción de irte a la playa, a un hotel all inclusive, o te dan la oportunidad de irte a la sierra, a una cabañita en medio de la nada. La gente por lo general se va a la playa. ¿Por qué? Porque tiene las comodidades. Me tienden la cama, tengo la alberca, tengo la playa, tengo toda la comida, tengo todo. O sea, es un sentimiento de comodidad. La gente quiere vacaciones para descansar. En este caso, creo que cuando les hablas de un turismo ecológico, les da un poquito de miedo pensando que van a vivir en una choza, que van a ir a un hotel que es una choza, que van a tener el cocodrilo aquí al lado, que les va a picar un dengue, les va a dar zika, los va a morder una víbora. Y no es cierto. O sea, creo que se debería de impulsar un poco más el turismo ecológico y demostrarle que hay diferentes aspectos, porque sí hay el turismo ecológico que te lleva a la aventura, pero también hay un turismo ecológico que es de alto nivel. Entonces creo que le falta un poquito más de crecimiento a esa área del turismo y le falta un poquito más de promoción. Ok, la ventaja de tener una sobrecarga igual es la derrama económica. La desventaja es el problema de la destrucción de zonas. Por ejemplo, se han dado muchos casos de que se están quemando, que una compañía quiere comprar una zona que hay un manglar y no se la venden porque es zona protegida, pero casualmente algo le pasó al manglar. Ya se echó a perder y ya no sirve, pues mejor lo tiramos. O que quieren comprar en una zona boscosa o en una zona que está protegida de otra manera y de repente, hubo un incendio. ¡Chin! Se murieron todos los árboles. Pero pues como ya no funciona esa tierra, pues mejor la vendemos. Entonces, realmente, no sé, está un poquito complicado. Yo creo que, debería de hacerse un reparto de turismo general. Porque sí, por ejemplo, en México tú dices, en Europa, en Estados Unidos tú dices playas, Cancún, Acapulco, Los Cabos. ¿Qué pasa con las demás? Ahorita está empezando a despuntar Punta Mita, ¿ok? Pero pues también tienes Mazatlán, tienes playas en Sonora, tienes playas en Veracruz, tienes playas en Oaxaca, todo Huatulco, todo eso. Creo que por el bien de las zonas, lo mejor sería
distribuir el momento que yo siento que si distribuye las zonas turísticas en México, dándole la connotación que deben, probablemente puedas tener una derrama nacional, no tanto local, y al mismo tiempo garantizas que los espacios se conservan un poco mejor y por más tiempo.